¿Qué tal? Muy buen día. Nos encontramos en el Centro de Justicia para las Mujeres del primer distrito judicial en el estado de Jalisco, que se ubica en Guadalajara, Jalisco. Me encuentro en este momento con Sugi López Kim. Samantha Saraí Fierros Loza. Elizabeth Álvarez Lagos, buenos días. María Karina Dolores Rivas Gutiérrez. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Centro de Justicia, sobre todo porque la intención es que ustedes conozcan a quiénes son las personas juzgadoras encargadas de llevar sus procedimientos. Comencé desde auxiliar judicial, fui meritoria, fui auxiliar judicial en la 10ª sala, fui secretario relator y posteriormente creo que pasé por todos los puestos, inclusive estuve también trabajando en áreas administrativas del Supremo Tribunal como jefa de departamento de la Dirección de Investigaciones Jurídicas. Y posteriormente se me dio la oportunidad de ser secretario también relator y concursé precisamente para ser juez especializado en control y juicio oral. Pues principalmente fue una circunstancia muy chistosa cuando decidí ser abogada, porque creo que la última carrera de mi vida que hubiese pensado que iba a estudiar era Derecho. Hasta por un caso fortuito me invitaron a trabajar, no a trabajar, me iban a pagar como auxiliar, siendo secretaria en un juzgado, y casualmente llegué a este juzgado y empecé a empaparme de cómo se desenvolvía el juzgado. Y yo creo que el momento en el cual yo decidí que quería ser principalmente abogada fue cuando estuve con una actuaria, y todo lo que hacía el actuario y el tener el contacto, por ejemplo, con los procesados en ese momento en el sistema tradicional, fue el momento que dije, sí me gusta, yo quiero estudiar esto, quiero ser abogada. Entré a trabajar al tribunal, tenía mi primer nombramiento fue de mensajero, pero el momento en el que salió una convocatoria, que yo para ese momento ya estaba estudiando la maestría en el sistema penal acusatorio adversarial, sale la convocatoria y yo opté por hacerla no con la finalidad a lo mejor de llegar a ser juez, pero sí para ver si había la posibilidad de ir creciendo dentro de ese ámbito que me estaba desenvolviendo. Y pues bueno, aquí estoy el día de hoy. Cuando yo estaba pequeña, definitivamente había esta disparidad entre hombres y mujeres, entonces para mí era como bien importante entrar al mundo de los hombres. Entonces desde pequeña yo pensaba que la carrera más importante para entrar a ese mundo era la carrera de Derecho. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad y terminé la Facultad de Derecho, que además en la Facultad de Derecho yo veía que mis magistrados, maestros magistrados, maestros jueces, tenían como este tema de hablar con ese don perfecto, había una educación, había una cultura y incluso se distinguían de la otra cantidad de hombres, entonces yo decía, yo quiero eso. Entonces, cuando tuve la oportunidad, por supuesto, entré a la Facultad de Derecho, continué con este tema de querer entrar a este mundo de hombres. Tengo la oportunidad de entrar a un tribunal, a un juzgado, y hago carrera en ese sentido. Fue muy rápida, fui secretario, inmediatamente después secretario de acuerdos, luego secretario relator, y tuve la oportunidad de que se abrió un concurso y entré. Todo el mundo me decía, ¿por qué? Si estás tan chica. Yo decía, no, pues porque yo voy a entrar y voy a ser juez. Entonces, mi tema era entrar a este mundo de hombres y ser alguien, demostrar que era alguien. Y eso es por lo que yo quise ser juez. Entonces, tomé la carrera de Derecho y inmediatamente me fui a hacer meritoria al juzgado 15 civil que estaba en Zapopan cuando todo estaba descentralizado. Y el estar ahí de meritoria, yo luchaba porque decía, pues aquí estoy sin ganar un centavo, pero estoy aprendiendo, y poco a poco quería yo seguir y obtener un nombramiento y continuar. Pero esa práctica durante todo el juzgado y todo lo que hacían mis compañeros, los secretarios, los notificadores, era el juez, era la figura del juez lo que yo decía, padrísimo estar ahí, yo decido, yo puedo hacer, yo puedo decidir en apoyar o en hacer por alguien. Ahora, en el juzgado del cual eres titular, ¿nos puedes decir cuáles son las principales responsabilidades? Pues más que nada yo creo que se necesita una vocación de servicio, se necesita
tenemos demasiados asuntos, entonces sí se necesita el hacer esto porque realmente te guste y quieras ayudar y quieras sacar todos y cada uno de los asuntos. Yo creo que mi mayor responsabilidad siempre es el cómo yo influyo en la vida de las personas, de la decisión, de mis decisiones que tomo jurisdiccionalmente, el cómo influye a la víctima y el cómo influye también a la persona que está haciendo parte de este procedimiento. Particularmente yo siempre siento mucho peso en aquellos delitos que son graves, que ameritan una prisión preventiva oficiosa, el cómo se influye en la vida de no nada más de las partes directas, sino de los familiares de todas estas, tanto la víctima, insisto, como las personas imputadas. La responsabilidad más grande es la de llevar a cabo la audiencia, estar en ese contacto personal con la víctima, con los ofendidos, con las partes, con el propio imputado, para efecto de llevar esta audiencia, esta inmediación. O sea, yo creo que es la parte más importante, llevar a cabo las audiencias. El tomar una decisión para saber si haces lo correcto, no solamente en la legalidad, en la impartición de justicia, en la imparcialidad que tenemos que tener, en la cuestión de cumplir las cuestiones constitucionales, legales. En la especialización tenemos un montón de leyes que protegen a las víctimas, pero no podemos dejar de lado tampoco el que también los hombres tienen derecho, en que también los imputados tienen ese derecho de decidir por parte de sus defensores si tienen o no culpa en lo que se les está atribuyendo. Y sí es una responsabilidad estar atrás de este escritorio y decir, en realidad con todo esto que me está poniendo el Ministerio Público, en realidad con esta carpeta de investigación, con todos estos datos de prueba, ¿son idóneos? ¿Son suficientes para yo determinar sobre la libertad de una persona? En ocasiones las víctimas quieren hablar, yo sí les permito, qué se le ofrece, qué es lo que quiere, porque a veces no entienden todo lo que está aconteciendo y como que dudan de algunas, yo les permito que hablan o que me hagan alguna pregunta, lo mismo que a los imputados cuando veo que hay ciertas dudas o que no están muy de acuerdo con el defensor. Además, tenemos en nuestras manos a veces la responsabilidad donde se inmiscuyen los niños. Qué difícil donde ves un niño tomado como rehén de los propios papás y que uno no puede inmiscuirse en la parte moral porque eso les compete a ellos. Y está en nuestras manos, y está en nuestro buen oído, en nuestro razonamiento en el momento de estar resolviendo en una audiencia oral. Y como persona, pues dices en el nombre de Dios o en el que uno crea, pero tienes que tomar valor y decisión rápida en el momento para decidir lo que quieres. Y creo que eso es muy importante. Ahora bien, como persona y como juzgadora, ¿cuáles consideras que serían tus valores principales o fundamentales? El compromiso. ¿El compromiso? El compromiso, porque debes de tener mucho compromiso. O sea, aquí no, muchas veces puedes entrar en la mañana y puedes salir muy tarde. Debes de tener compromiso para sacar todos y cada uno de los asuntos. Yo creo que siempre hay que ser fieles, particularmente a nuestras convicciones. Ello en el sentido porque, sobre todo imparcial, creo que ese es un punto muy, muy, muy importante, porque también como jueza, como mujer, como hermana, como hija, como tía, puedes tener ciertos sentimientos, a lo mejor hasta de los propios procesos, pero no puedes dejar de ser legal. Entonces, también hay veces que me ha tocado en algunas otras adscripciones que estuve, que me tocaba conocer por ejemplo, delitos contra niños, niñas, que muchas veces sientes hasta esa animadversión del propio hecho, pero no puedes dejar de lado esas convicciones y esa legalidad para poder tomar determinaciones. El que yo más destaco es el valor de la familia. O sea, para mí la familia es tan importante que no habría ni siquiera un puesto como el que yo toda la vida he soñado, como la atención a la familia o el cuidado a la familia o la familia. Y está desde los abuelos, los hijos, los padres, el esposo, todo aquello que integre la familia, incluso los amigos cercanos que forman parte de la familia.
Ese es el valor más importante. Incluso es el que me gusta cuidar en las audiencias, el desarrollo de esta familia que, si bien está desarmonizada por alguna situación de divorcio o algún pleito, me gusta en las audiencias como connotar este desarrollo familiar que debe haber para el bien social. La honestidad, la imparcialidad, el ser humana, porque ya dejamos atrás el ser codigueros, como nos decían en la facultad. Ya dejamos de ser codigueros, ya no podemos decir, el artículo dice esto y esto y tengo que hacer esto y esto y esto. Eso ya no puede ser así, porque el derecho, sobre todo el penal, está inmiscuido la libertad, la seguridad de una persona, su salud. Toda esta parte nosotros tenemos que tomarla también en cuenta. En estos juzgados, pues se lleva a cabo una labor muy intensa porque manejan un gran número de expedientes. Y obviamente son temas muy sensibles, pues estamos hablando de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo puedes tú equilibrar esa labor que realizas en el área jurisdiccional con tu área personal y familiar? Bueno, tenemos que dar un tiempo más de calidad a la familia. ¿Por qué? Porque en consecuencia que estamos mucho tiempo aquí, pues le tenemos que quitar un poquito de ese tiempo que pasamos en familia y al mismo tiempo tenemos que estar más tiempo, o sea, más calidad para poder hacer un equilibrio, porque no podemos ser mamás convencionales. Yo particularmente, pues bueno, hago ejercicio, medito, creo que ese es de mis puntos fundamentales para yo estar tranquila, pero también tengo una convicción muy fuerte que es cuando estoy trabajando, estoy plenamente en el trabajo, fuera del trabajo, la verdad es que ya no me acuerdo ni siquiera intento más bien no estar pensando en los asuntos para que tampoco no influyan en mi vida personal. Bueno, está hablado y entendido por mi familia que eso es algo que a mí me gusta, que desarrollo, y tengo el apoyo de mi familia al respecto. Tengo también el apoyo de mi esposo, que hace también las labores ahí muy importantes cuando yo estoy ausente. Sin embargo, la calidad de tiempo, cuando yo puedo estar con mis hijos, con mi esposo, pues eso es muy importante. Entonces, esa es la forma de equilibrarlo, o sea, nada más que cuando tengas tiempo de estar con ellos, les des toda esta calidad humana y lo que ellos requieren. Atención, apoyo, pláticas, diálogos, es lo que requiere. Lo equilibro en la parte de desconectarme también. Cuando estoy aquí, estoy al 100. Yo llego al juzgado y ahí en el estacionamiento dejo mi vida personal, mis problemas personales, porque no puedes venir a resolver con un problema emocional personal, porque lo vas a encauzar hacia ello. Entonces, trato de desconectarme lo más que se puede, dejar mi vida personal afuera y tomar y retomar el juzgado y lo que aquí me compete. Y cuando salgo, hago exactamente lo mismo. Ahí en el estacionamiento dejo el juzgado, me sacudo lo que no es mío y me voy a casa. Para resolver tus asuntos, guiar tus decisiones personales, ¿cuál sería o qué dirías tú que sería tu lema o filosofía de vida? Empatía. 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 Ser empáticos es muy importante, ponerte en el zapato de la otra persona, ¿no? Yo creo que el respetar más bien mi propia convicción. Sí, yo creo que dentro en el ambiente personal y en el ambiente laboral hay que ser congruentes, hay que ser consecuentes con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Entonces, yo creo que particularmente en mi ámbito laboral, insisto, en cuanto a una legalidad, en cuanto a la convicción que independientemente de las resoluciones que como jueces emitimos, que sabemos que pueden ser recurridas, pero que la decisión que yo estoy tomando es la que realmente siento que es la correcta. Mi lema y filosofía de vida es vive feliz, sé feliz, atiende lo que tienes en el momento, no pienses en el futuro, resuelve lo del momento y el pasado ya pasó. Siguiendo mis principios de mi casa, mis valores y mi religiosidad que llevo inculcada es, venimos a este mundo a ser feliz y tratar de serlo. No, la felicidad eterna no existe, también soy consciente.
El que diga que es feliz eternamente, la verdad es que no lo es y sería la primera gran mentira, pero sí tratar de llevar una vida tranquila, relajada, de tratar de ser la felicidad como tú la concibes, como tú crees, porque creo que también eso es un tantito subjetivo. Su felicidad no es mi felicidad, pero si yo la vivo, lo trato de vivir de esa manera, trato de hacerlo y de tratar de ser lo mejor posible como ser humano, como persona. Respetar y que me respeten es una parte bien primordial, porque de esa manera tú puedes demostrar la felicidad y estar sonriendo. Ahora, los temas, como mencionábamos, que se manejan en este juzgado, son muy sensibles y hablan mucho de la vulnerabilidad de la persona. ¿Manejas alguna técnica para el estrés, para esta presión del trabajo que tienen? Creo que es importante una buena alimentación y ejercicio. Pues no, realmente yo creo que fuera del ejercicio, a lo mejor que el ejercicio para el estrés y la meditación para calmar de repente los momentos de que mi mente rumea, pero no tengo otra práctica. Es un tema difícil porque esto tiene que ver con la sensibilidad y con valores aprendidos. Entonces, de repente, está ahí contenido, de repente sale, nunca a manera de enojo, eso sí me queda claro, no es mi forma de enojarme, pero sí la sensibilidad está dentro de mí todo el tiempo, ahí está latente. Eso es, puedes ver un asunto y de repente estás muy formal en tu audiencia y al salir es cuando te llega toda esa emoción y toda esa presión. ¿Cómo lo sacas? Platicando con tu familia, finalmente es tu apoyo, tu familia. Entonces yo tengo ese diálogo con mis hijos, con mi esposo, con mis papás, con todo el mundo. Ya todo el mundo le ando platicando mis emociones, ya todo el mundo sabe cómo me siento, qué tengo adentro. ¿Por qué? Porque creo que es importante no quedarte contenido con eso, sino expresarlo. Eso es mi forma de expresarlo. Un poquito difícil porque la verdad es que la gente a veces no comprende que en realidad nosotros tenemos mucho trabajo, porque cada quien aquí viene justamente a obtener lo que cada uno percibe y lo que cada uno quiere. Y el yo egoístamente no se lo quita a las personas. Aquí a veces tenemos hasta 10 audiencias por día cada una, a veces menos, a veces más, a veces es una, pero que te llevó 10 horas. Y todo eso día a día se va acumulando para nosotros. Podemos irnos a casa a lo mejor quitando la toga, quitándote el mote de ser juez y tratar de ser aquella persona exclusivamente Karina, pero para poder manejar esta parte del estrés, yo me meto a mi casa, a mis cosas de mi casa. Trato sí de desconectar mi mente y meterme a hacer la ama de casa, la que le gusta cocinar, la que le gusta atender mi familia, la que quiere estar en su espacio, en sus cuatro paredes y tratar de verdad de desconectarme. Tenía una amiga que me decía que me gustaba sacar el diablo, porque cada vez que me veía estresada, yo limpiaba cuartos y limpiaba closet y decía esto sí, esto no, porque es la manera en que tratas de despejar tu mente, cansando tu cuerpo y despejando lo que tiene que ver aquí. Ahora bien, por parte del Poder Judicial, recibes y reciben tus compañeras de los juzgados aquí en el Centro de Justicia para las Mujeres algún tema como de apoyo psicológico, técnicas, seminarios, justamente para manejar el tema del estrés y del exceso de trabajo con el punto de vulnerabilidad a la que se enfrentan por la situación de los temas de violencia de género? No se ha dado. No recibimos. No, si bien es cierto, los jueces estamos preparados para el tema legal, el tema de derecho, e incluso se nos prepara en eso, hay cursos, conferencias, o sea, constantemente se está preparando a los jueces en este sentido. No existe ningún tema de cuestiones psicológicas o este tipo de apoyo que se requiere en el tema médico, porque esto trasciende al tema médico, a la salud de las personas juzgadoras, y es sumamente importante que hubiera un centro de apoyo para nosotros y que además se nos dirigiera en este sentido. Si no es porque finalmente
digo, en mi caso, y la verdad no puedo pronunciarme respecto a los demás juzgadores, pero en mi caso, en el tema psicológico o de medicina, estoy en constante contacto con expertos en la materia, entonces de repente sí hay la forma de dirigir estas emociones, aunque como bien dije, soy muy emocional, pero sí de repente es como, ok, sácalo, háblalo, platícalo, y hay que además dirigirlo en un punto científico, que estas personas estarían preparadas para eso. No, no hay ningún apoyo, es mi conclusión, no hay ningún apoyo. No. Algunas veces escuché que querían hacer como una cuestión de grupos de contención, pero nunca se ha concretado. Digo, hasta el momento no hemos recibido nada de ello al respecto. Se hacen capacitaciones, pero en cuestión materia legal, de conocimientos, de otro tipo, pero en la cuestión contención, cuestiones emocionales, cuestiones de estrés, terapias psicológicas, que yo creo que nos serviría muchísimo para estar en constante, creo, si mal no tengo conocimiento, que hasta los propios psicólogos, ellos toman terapia con otro profesional para ellos conchambrarse, como dicen, de todas aquellas terapias que están escuchando. Creo que nosotros no somos terapeutas, pero hacemos lo mismo. Escuchamos la historia triste de una persona. Entonces, obviamente que todo eso debería ser lo más factible, que tuviéramos este tipo de terapias, pero hasta el momento, el día de hoy, no se ha concretado el que se dé ni contención ni a nosotros ni al personal. Y creo que también para el personal es importante porque están inmiscuidos en este ambiente en donde solo escuchamos problemas y más problemas. Ahora bien, con motivo de este cúmulo de trabajo que se maneja aquí, ¿podrías decir que tus relaciones personales se han afectado en algún tema en específico? No, hasta ahorita no. Yo creo que hasta cierto punto sí influye, tal cual que se haya afectado, a lo mejor no, porque creo que también depende mucho de las herramientas que como personas tenemos, pero claro que sí tendría una influencia porque muchas veces a lo mejor tienes la cabeza llena de información, de a lo mejor el corazón también con sentimientos, y llegas, por ejemplo, a tu casa estresada, cansada, y eso influye a lo mejor en el tiempo de calidad que le das a los familiares, ¿no? A tu familia, pero también depende mucho, por ejemplo, yo en mi caso particular, que intento separar, o sea, identificar primero ese sentimiento para no mezclarlo con mis relaciones personales. No, para nada, para nada. Yo creo que es bien importante la personalidad y en este sentido, como ya lo dije, el diálogo con mis hijos, con mi esposo, con mi familia es franco, es abierto, es total, entonces no afecta para nada a mis relaciones familiares. No, vuelvo a lo mismo, yo no hago revoltura de cuestiones. Sí llego a veces a casa sin querer hablar, sin querer pensar, quiero dormir, quiero que mi mente descanse, que me relaje, y lo único que hago es así como cuando castigan a los niños o les dicen 5 minutos fuera, así digo yo, 5 minutos fuera, ahorita no estoy en el mundo, necesito yo relajarme. O constantemente cuando voy en el coche, yo ya voy escuchando música, escuchando otro tipo de cosas, como para bajar mi estrés, la tensión que llevo de aquí. Entonces trato de no inmiscuirlo, sí trato de desconectarme lo más que puedo y no revolver mi vida aquí y mi vida allá. Una de las cuestiones que hay que aprender es a manejar el estrés, pues si bien es cierto, digo que hay que tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Lo cierto es que esta lección no me llegó de la noche a la mañana, sino de un cúmulo de trabajo que tuve y tuve que buscar una forma de sacar el estrés. Inclusive en este tipo de trabajo también es importante ese apoyo psicológico y que se busca uno por nuestra parte. Bueno, yo creo que el respeto a la sociedad, al vecino, al amigo, a la familia, este respeto, entender que esta persona piensa diferente que yo, que tiene sus propias emociones, sus propios valores entendidos de acuerdo a la forma en que creció. Entonces, este respeto para mí es sumamente importante. A mí
La persona yo la individualizo, sé cómo es, la acepto, la genero en ese sentido con ella una empatía, aun y cuando yo no piense de esta forma, yo respeto a la persona. Entonces el respeto a las personas es lo más importante para mí. Yo creo que el ser humilde. Yo creo que el ser humilde, porque independientemente de que nosotros representemos una autoridad, no somos ajenas ni estamos exentas a vivir un proceso penal, o bueno, en el caso que nos ocupamos, pero cualquier tipo de procesos. Entonces yo creo que también como juzgadoras pues somos personas, somos humanas que estamos susceptibles a eso y que en cualquier momento podemos ser partícipes, y que yo siempre lo pienso que es lo que a mí me gustaría, o cómo me gustaría que me trataran las personas que están llevando mi proceso, cómo me gustaría que fuera. Ay, darte cuenta que a veces nuestros problemas son tan chiquitos y los hacemos tan grandes, y cuando vienes y estás en este escritorio escuchando tantas cosas, dices, híjole, yo no tengo problemas. Problemas tiene esa mujer, problemas tienen esos pequeños, y la lección más grande que he recibido ha sido ser empática y darme cuenta que la vida no para todos es igual y que hay problemas mayores en personas más débiles, más indefensas, que quizás ni siquiera tienen las herramientas personales para salir adelante de un problema que yo diría, ¿por qué llora por eso? La vida hay que seguirla y hay que continuar, pero esa mujer no tiene herramientas, esa mujer le falta mucho dentro de sí para salir adelante y afrontar un simple problema, mucho menos una cuestión de carácter ya más difícil, como sexual, como golpes, heridas, balazos. No sé, no me pongo me pongo en su lugar y digo, yo no me gustaría, no sé cómo afrontaría una situación de ese tipo. Entonces creo que en este momento, en esta área de violencia contra las mujeres, la empatía ha sido una de las cuestiones más importantes, y darme cuenta que la vida no es color de rosa, que hay verdaderos problemas en nuestra sociedad. Me gustaría hacer las cosas bien, el irme tranquila en que todo lo que hice en este centro de justicia, pues se hizo de corazón y apegado también, obviamente, hacia una legalidad. Yo creo que la satisfacción de los usuarios de saber que cualquier determinación que yo emito, primero pues obviamente bajo un principio de legalidad, pero que también desgraciadamente en los procesos particularmente penales pues no podemos tener un término medio, o sea, no es una mediación al final. Entonces, que ellos se vayan con la decisión de que, insisto, la determinación que se tomó fue la más adecuada, la más real, con la convicción de que eso es lo que decía la ley. Bueno, a través de los años, yo ya tengo cerca de 34 años como juzgadora, y yo creo que el legado más importante es que las personas te vean como ser humano. O sea, tú seguir siendo el ser humano con tus valores, con tu distinción, con tu personalidad, y no esconderte debajo del nombramiento del juzgador, de la toga, sí, de un escritorio. O sea, para mí hablar con las personas, el diálogo con estas, seguir siendo el ser humano que soy, seguir siendo Elizabeth Álvarez Lagos es lo más importante. Como persona, esa parte de la empatía, de que sepan que cuentan conmigo después de quitarme la toga, después de quitarme el título de juez, que allá afuera hay una mujer que puede apoyarte, que puede ser empática, que puede escucharte, que puede darte un pequeño consejo, como esa persona, como ese ser humano, como esa mujer que también siente, vive, y que en algún momento de la vida tuve problemas y que yo no sabía que podía ser violencia familiar, pero que hoy por hoy te das cuenta que existía. Y como juez, ¿qué puedo dejar como legado? Mi responsabilidad, mi honestidad, mi lealtad a mis creencias y a lo que yo creo en cuestión del derecho, a lo que imparto como justicia. Es satisfactorio, o yo he tenido tanta satisfacción, que cuando me aviento todas estas audiencias ha habido de verdad personas que van y me dicen gracias, y que te agarran la mano y te apretan y te digan gracias por lo que hiciste. Dices, algo bueno estoy haciendo.
Yo creo que nadie va y te da las gracias con esta forma tan cálida. 2, 3 asuntos que me han hecho llorar en esta sala, cuando al final de resolver las cosas, y si me lo permite, para que vea el legado que yo siento que estoy dejando, un día resolví rapidísimo un asunto entre hija y padre. El padre de 80 años. Ella decide en su momento de su vida que quiere ser lesbiana y el papá evidentemente reacciona en sus costumbres, en sus creencias mal, le da una bofetada, ella viene, denuncia, estamos aquí en audiencia, suspensión condicional rápido, el señor pues con esa edad escucha que yo le digo que los próximos 6 meses no se le puede acercar, no se puede comunicar con ella. El señor viene y me permite acercarme. Claro, señor. El policía se acerca y le digo, no creo que sea necesario, yo atrás del escritorio y el señor con 80 años. Se acerca aquí y me dice, usted acaba de decir que no puedo ver a mi hija 6 meses. ¿Me permite darle la bendición? Porque ya no la voy a volver a ver. ¿Sabe lo que yo sentí? No sabía cómo responder, si como juez, si como persona, si como nada. Claro. Volteé y le dije a la gente, relájense por favor un minuto, el señor me está pidiendo esto. Y le dije, yo no puedo darle ninguna orden y tampoco te lo puedo decir a ti. ¿Quieres recibir la bendición de tu papá? Vino la muchacha, se le hincó aquí y el señor le dio la bendición. En esta sala han pasado cosas jurídicas, humanas, de sentimiento, de un tipo de... Todos los operadores jurídicos pelamos los ojos y aguantamos la lagrimita porque la muchachita vino y se le hincó y recibió la bendición de su papá, sabiendo que en 6 meses no iba a volver a saber de él. ¿Qué te gustaría ver como cambios o como mejoras en el sistema judicial, sobre todo en el área de violencia contra las mujeres, para apoyar de manera más efectiva a las usuarias? Yo pienso que es importante esa vocación de servicio que se debe de tener, capacitaciones para el personal administrativo, en donde aprendan a ser empáticos con la víctima que viene. No digo que no todo el mundo lo son, pero sí tenemos un cúmulo muy grande de trabajo al que hay que cubrir. Yo considero que, y partiendo del principio de la debida diligencia reforzada, que es muy importante que todos los asuntos, los que llevamos aquí, los que tengan que ver con la violencia contra la mujer, que realmente se agoten todas las investigaciones, que se les trate, se les apoye y se les acompañe. Llegan muchas veces, por ejemplo, en las audiencias, no me dejarán mentir mis compañeras, que llegan a las audiencias y les preguntas si saben o conocen sus derechos y te dicen mecánicamente que sí, pero después te preguntan algo que a lo mejor es parte de sus derechos que se supone que ya conocían. Y eso me queda claro que es nuestra obligación también reafirmarlo. Pero si desde un primer momento, de un primer contacto, llegan al centro de justicia, son atendidas, es más, hasta los policías que tienen ese primer contacto con las víctimas, el ser empáticos, el ser sensibles, el no revictimizarlos, porque muchas veces también se tienen comportamientos o conductas estereotipadas que al contrario, pues solo van aumentando, vaya, ese sentimiento de la víctima de un inacceso a la justicia. Entonces yo creo que para mí sí resulta de vital importancia que todas estas personas que tienen un primer contacto, antes de llegar siquiera a un proceso judicial, que se agote todo para que entonces vengan a los juzgados y entonces el juez o la jueza que resuelva no tenga otra opción que decir, sí es cierto. O sea, hay todos los elementos para poder continuar con una causa. Se ha dicho incansablemente que faltamos juzgadores. El tema de la temporalidad en que hacen valer sus derechos, estas acciones, está sumamente retrasado. Entonces, debería de existir
atención en este sentido de parte del Estado mexicano, del Estado de Jalisco, de parte de nuestras autoridades, a nombrar a los juzgadores suficientes para que haya prontitud en la administración de justicia. Y esto no me refiero nada más a las usuarias víctimas, sino también a los imputados que pudieran incluso ser absueltos de este tipo de denuncias. Entonces, esta imparcialidad que yo manejo como juez va dirigida a todas las personas. O sea, debe de haber una cantidad de jueces suficiente para atender de inmediato y en los términos previstos en la ley, 15 días para esto, 3 días para el otro. Se rebasan. Hay una expectativa muy mala respecto de que esto va a salir rápido, lo voy a hacer rápido, pero no, se rebasan las expectativas. ¿Algún mensaje que quieras darle a las usuarias que por algún motivo han tenido que acudir al Centro de Justicia para las Mujeres, en específico al área de impartición de justicia, por violencia de género? Que no se desesperen, que todos y cada uno de sus asuntos son importantes y que tengan la seguridad que se está haciendo todo para que lleven lo más rápido su procedimiento. Pues yo las invitaría nada más a que no quiten el dedo del renglón. Yo sé que muchas veces es un proceso que podríamos considerar burocrático, pero que eso tiene un porqué, un debido proceso, cumple con una finalidad y es justamente el respetar el derecho de todos, porque todos dentro de esta sala pues tienen derechos, ¿no? Entonces que no quiten el dedo del renglón, al final pueden ser procesos largos, pueden ser procesos de los cuales pues no sientan un cobijo, pero realmente nosotras como juzgadoras pues estamos aquí para resolver de manera legal sus procesos. Bien, hay que acudir a este centro de justicia con la verdad. Hay que establecer qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos hicieron, no violentar a nuestros hijos para acudir a solicitar una justicia. Cuando nosotros tenemos la razón, ahí está, se presenta. Existen los datos de prueba suficientes para acreditarlo. No hay que violentar a nuestros hijos, no hay que llevar nuestros problemas al interior de la familia ni trascenderlos a nuestros hijos. De hecho, es lo que he estado defendiendo durante toda esta entrevista. Pues ya hoy en día todas tenemos mayor conocimiento. Hay mayores herramientas, el internet, hasta el TikTok nos dice muchas cosas de lo que es la violencia contra la mujer. Escuchamos la radio, escuchamos todo. Yo creo que cuando ya estamos en un momento de una situación difícil familiar, lo hagamos de inmediato. ¿Por qué esperarte? ¿Por qué esperar a que sea una o que sea dos o que sean 3 veces? Y estar esperando, ¿qué esperas? Entonces, si desde el principio lo detectas y crees que es necesario tomar cartas en el asunto, lo hagas. Pero lo hagas con la conciencia de saber que esto va a tener una trascendencia y que no solamente es un momento de decir voy a ir a denunciarlo para que le pongan un susto, sino porque esta es una consecuencia jurídica donde ya no hay vuelta atrás. Entonces también tenemos que ser conscientes que al momento de dar el paso de una denuncia, esa denuncia debe de continuar y debe de tener una resolución. ¿Cuál? A veces a ellas no les gusta, pero deben de ser conscientes de ello. Y más en aquellos delitos en donde son golpeadas, donde son heridas con armas, con todo, tomar cartas en el asunto desde la primera ocasión. ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando ya vienen destrozadas en su sentir, en sus sentimientos, en su corazón, físicamente? Vienen devastadas y es muy difícil para nosotros apoyarlas. Pero también cuando ya estamos aquí, a mí me gustaría mucho que todas ellas fueran a terapia, que todas ellas realmente cerraran esos círculos de violencia, que realmente ellas tomaran la decisión no solamente de denunciar, sino de amarse a sí mismas e ir a esas terapias, a esa contención, a esa catarsis y sacar todo lo que traen por ellas y por aquellas que tienen hijos, porque es el reflejo de ese dolor hacia los hijos y los niños a veces no son felices, pero porque como adultos nosotros no tomamos una decisión total, sino solamente venir a denunciar no vale. Que hay que hacerlo todo, pero hay que hacerlo todo con conciencia.